Hola, bienvenidos. Ahí disculpen, andamos con unos problemas técnicos, pero al parecer ya se solucionó. Pues bienvenidos. En este día vamos a empezar nuestro segundo día de ejercicios espirituales. Siempre, pues de alguna manera, siempre he dicho que estos ejercicios son como un alto en nuestra vida. Es detenernos a contemplar, a mirar, es un ponernos otra vez en conscientemente lo que es la vida y lo que es realmente importante. Nuestra vida a veces va rápido y pues no somos conscientes y dejamos que Dios pase, dejamos que las cosas importantes pasen. En estos momentos en que estamos viviendo en una pandemia, pues nos hemos dado cuenta que lo importante que es la salud, lo importante que es cuidarnos, lo importante que es la vida. Así es que pues estos ejercicios pues vamos a ponernos en la presencia de Dios. Tal vez no seremos los mejores expositores, pero como decía el Evangelio el día de hoy, nosotros no somos los maestros es el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu entre a sus vidas en estos momentos de ejercicios. Y también el 90% de los ejercicios no depende del expositor, depende de la disponibilidad del corazón de cada uno de ustedes. Entonces pues vamos a iniciar en este momento. Así como estamos sentaditos, vamos a hacer la oración que se encuentra en la pantalla. Decimos todos: oigo mi nombre en tus labios, Señor de la vida, que me invita a salir al reino, con mis temores, pero con tu fuerza, con mis dudas, pero con tus certezas, con mis tropiezos, pero con tu mirada puesta en el horizonte, con mis inseguridades, pero con tu promesa, con mi debilidad, pero con mi esperanza, con mi nada, pero con tu todo. Y entonces salí con ilusión y empeño hacia el reino, y no vi más que sonrisas, abrazos y encuentros. Muchas gracias. Vamos a ponernos en el contexto bíblico del día de hoy. Vamos a invocar a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que este momento de esta lectura que vamos a proclamar en este momento, vamos a pedirle a Dios que su Santo Espíritu nos ayude a descubrir en estas letras lo que Él nos quiere decir en este tiempo de Cuaresma, en este momento concreto de nuestra vida. Del Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta toda rama que no da fruto y a la que da fruto la poda para que dé más fruto aún. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El que no permanezca en mí será echado fuera, a igual que la rama que se seca, que luego se recoge, se arroja al fuego y se quema. Palabra del Señor. En este Evangelio, el capítulo 15, donde Jesús habla de la vid, en los escritos juánicos, la visión de la iglesia es la misma pero a la vez distinta a la que tenía San Pablo. San Pablo escuchábamos una iglesia jerárquica. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo somos los miembros. Un cuerpo con una jerarquía donde la cabeza, que es Cristo, está en lo más alto y luego cada miembro tiene su lugar de importancia.
También San Pablo habla de una iglesia que es como una casa o un templo. Cristo es el cimiento, los apóstoles las columnas y todos nosotros somos los ladrillos, cada quien en su jerarquía, cada quien ocupando el lugar que le corresponde. Así al mismo tiempo Juan tiene una visión de la iglesia sin jerarquías, en donde la única diferencia es Cristo y todos los demás. Escuchamos en San Juan que nos habla del buen pastor y que el buen pastor está rodeado de sus ovejas. Todos somos iguales, todos somos ovejas y estamos reunidos bajo un mismo pastor. San Juan también aquí vuelve a repetir esa misma imagen. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Yo soy el tronco, ustedes son las uvas. Todas son iguales. Y así como las ovejas, mientras estén con el pastor, van a vivir, van a estar a salvo, van a ser cuidadas. Este es el mismo ejemplo, esa visión de iglesia, ese sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estar unidos a Cristo. Y no es que tengamos un intermediario, todos estamos unidos bajo el mismo tronco que es Cristo. Y todas las uvas están unidas. Como que San Juan tiene la visión de la gran iglesia con esas comunidades bien unidas. Y es lo que vamos a meditar durante toda esta semana, y es lo que San Juan nos propone en su Evangelio: permanecer en Cristo y que permanezcamos unidos. Es importante que tengamos la visión de esta iglesia para que nosotros podamos de alguna manera meditar lo que este evangelista nos trata de decir, más bien lo que Cristo trata de decir a través de este evangelista, que tiene una visión mucho más profunda, pero más profunda en el mandamiento del amor, en permanezcan en mí. Si fueran de los nuestros, estarían con nosotros. Ese lavarse los pies. Este texto es cuando es el momento de la última cena, el servicio a los demás. Dios es amor, y el que odia a su hermano pues está mintiendo, porque si amas a Dios, en tu corazón no puede haber odio, no puedes odiar a tu hermano. Entonces, todos los textos del Evangelio de San Juan tienen ese mismo objetivo: la unidad. Así como el agua, la sangre y el espíritu están unidos, están de acuerdo, así también nosotros debemos de estar unidos. Permanezcan en mi amor. Y permanecer en el amor de Dios es cumplir su voluntad, cumplir los mandamientos. El que no permanezca en mí será echado afuera, como la rama seca no da fruto. ¿Por qué no? Porque no está unida al tronco de Cristo, el que da la vida. Ayer escuchamos como el Padre Sergio les decía, como la vid es símbolo de vida, es símbolo de ese árbol que nutre y da la vida. Tener un viñedo es muy difícil. El Mediterráneo pues, es un lugar que es propicio para eso, pero en Israel los climas son muy extremos. Tener una vid es de mucho cuidado. Y los sarmientos, es decir, grupo de uvas separados, no pueden dar vida, no pueden dar frutos, porque no están unidos a la raíz, al tronco, porque no estamos unidos en Cristo. Pues bajo esta introducción vamos a adentrarnos a los ejercicios que nos propone la Arquidiócesis de Monterrey, seguidas por nuestro señor arzobispo. En Gaudes et Spes, documento del Vaticano II, nos dice que la imagen de la vid y los sarmientos, Jesús les dice a sus apóstoles en la noche de la última cena,
que estamos unidos a Él con un vínculo tan profundo y vital como los sarmientos están unidos a la vid. El sarmiento es una parte de la vid y por ambos corre la misma savia, la misma vida. Así es como el Señor nos soñó, unidos a Cristo. Los sarmientos y la vid no son la misma realidad, como no son la raíz y el tallo, aunque forman un único árbol. Dios nos ha amado tanto que nos creó para que participemos y gocemos de una comunión de vida con Él. Documento magisterial. Esto es lo que cree la Iglesia, esto es lo que ha enseñado a través de 2000 años de una manera sistemática. Se puso en el Vaticano II allá por 1962-65. Es la doctrina de la Iglesia, la misma savia, el mismo espíritu, la Iglesia que soñó Jesús. Sin embargo, el texto nos habla de que hay ramas que son cortadas y echadas fuera como si fueran ramas secas. Esta imagen nos revela que esta comunión de vida puede romperse. Y pues yo creo que alguna vez lo hemos experimentado o varias veces. Incluso vemos a través de la historia cómo comunidades enteras se han separado de la Iglesia, se han separado de la vida y pues han buscado otras cosas que no son Cristo, que no son la vida. Y pues esas ramas se van secando. Como nuestra vida se puede secar si no tenemos esa misma savia, si no tenemos ese mismo espíritu. San Juan también es muy claro qué pasa si no amamos, qué pasa si no permanecemos, qué pasa si no seguimos la voluntad y los mandamientos del Señor. Aquí, pues de una manera nos dicen que la comunión se puede romper, y es cierto. No porque Cristo o Dios la rompa, sino porque nosotros nos separamos. Al ser una relación basada en el amor, exige la libertad del hombre, que acoge el amor de Dios y responde a su amor con amor. Si toda la relación amorosa se extingue, la relación con Dios está llamada a ser radical, pues implica toda la existencia humana. Ser cristiano no es de un día. Ser cristiano no es de vengo a misa y ya cumplí. Ser cristiano afecta todas las dimensiones humanas, corporales, físicas, psíquicas, espirituales, sociales, económicas, la percepción de la vida, sentimientos, todo, absolutamente todo. Porque si queremos permanecer en la vida, queremos permanecer en Cristo, debemos de dejarnos moldear o bañar por Él, sumergirnos en Él. No es de que me voy a guardar algo para mí. La vida cristiana exige todo, el corazón, exige todas las dimensiones. La posibilidad del rechazo real, y en esto consiste el drama y el misterio del pecado. Tener miedo y rechazar la amistad de Dios. Esa es la realidad del pecado que nos habla San Juan. Ese miedo y el rechazar la amistad de Dios. Ese es el pecado. No es de que hagamos cosas malas. Y hacer cosas malas, eso es hacer cosas malas. El pecado es un concepto teológico que va más allá de hacer cosas malas. Es romper la comunión con Dios, es romper su amistad, es romper lo que Él nos ha propuesto vivir. Les pongo un ejemplo, pues, ¿qué tiene de malo no venir a misa el domingo? Si nos ponemos a pensar, no tiene nada de malo, me la paso con mi familia, me la paso descansando. ¿Qué tiene de malo comer carne el Viernes Santo? No tiene nada de malo. O sea, el pecado no consiste en hacer cosas malas. El pecado consiste en ese miedo y en esa fractura con la relación con Dios. Va más allá de hacer cosas malas. Es permanecer en el amor.
Y si yo vengo a misa el domingo es porque permanezco en el amor de Dios. Si yo ayuno los días que manda la iglesia, si no como carne el Viernes Santo, estoy cumpliendo los mandamientos de la iglesia, estoy cumpliendo una comunión de la gran iglesia, porque todos estamos llamados a no comer carne el Viernes Santo. Entonces, el pecado va más allá de no hacer cosas malas. No, yo me porto súper bien. Sí, pero eso no implica que permanezcas en el amor de Dios. Es un concepto teológico. No es de que nos vayan a meter a la cárcel o que seamos malos en sí mismos. El texto también nos habla de unas ramas que necesitan ser limpiadas. Como verdadero amante, estará siempre en un camino de crecimiento en el amor, en el camino de conversión permanente. El que no da fruto será arrancado. El que da fruto será podado. Y fíjense, es lo mismo, o sea, la acción es la misma. Se va a cortar, se va a cortar, pero uno es porque ha roto la amistad con Dios. El otro es para dar más frutos. Esa es la vida. A pesar de las circunstancias en las que vivimos, dar frutos. ¿Y cómo vamos a dar frutos en medio de una crisis económica, de salud, de guerra, lo que ustedes quieran? Permaneciendo en el amor de Dios. Y pues este evangelio pues es grande, es brutal para nuestra vida cristiana. Y por eso yo creo que es importante que los pongamos y los meditemos en los ejercicios espirituales. Estamos con un fragmento. Imagínense que si por semana, que es lo que hacemos los domingos, los meditamos y los llevamos a la vida. Tenemos mucho que hacer. ¿Qué pensamos cuando leemos noticias como estas? En este tiempo de pandemia hemos visto dos tipos de personas. Por una parte, las personas que no se quedan en casa, no usan cubrebocas y parecen no interesarles la salud de los demás. Y por otro lado, las personas que laboran en los hospitales, que día a día han estado luchando para cuidar la salud de los enfermos, con el riesgo de quedar ellos mismos infectados. ¿En qué quedamos? ¿Somos egoístas o somos solidarios? El periódico La Vanguardia, 26 de marzo del 2020. ¿Cuándo estaba empezando la pandemia en nuestro país? Cuando empezábamos a cerrar todo. No, padre, ya no queremos hablar de la pandemia, estamos hartos, ya ha pasado un año. Pues es que yo creo que es necesario que lo afrontemos. Es una crisis y nosotros como cristianos tenemos que dar fruto. Estamos siendo podados. Unos caerán, otros darán fruto. Los que permanezcan en mi amor, los que estén con Cristo, los que permanezcan hasta el final con la fe, son los que darán fruto. Ya ha pasado un año. ¡Ánimo! El Señor no nos abandona. Empezamos a tocar fibras muy sensibles de nuestro corazón porque ya estamos hablando de nuestra salud. De alguna manera estamos hablando de nuestra libertad, porque pues estamos encerraditos, estamos encerrados. Es más, son fibras tan sensibles porque estamos hablando de la vida misma y de la vida de los demás, de los seres que amamos. Después siguen las tragedias. CNN Noticias, el 9 de diciembre del 2020, hace poquito, a final del año pasado. Los países ricos han comprado suficientes dosis de vacuna contra el COVID-19 que inmunizan hasta 3 veces el total de su población. En estos países viven solo el 14% de la población mundial y han adquirido más de la mitad de las vacunas. Por ejemplo, Canadá, Reino Unido han comprado suficientes vacunas para inmunizar hasta 5 veces a toda su población, mientras que los 67 países más pobres, solo 1 de cada 10 personas
pueden esperar recibir una vacuna para finales del 2021. Noticias aterradoras. ¿Qué nos toca a nosotros? Permanecer en el amor de Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser valientes y dar frutos. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguirnos cuidando. Y empezamos a volvernos paranoicos. Es que el virus lo inventaron en un laboratorio, es que fue un accidente, es que fue la naturaleza, es que Dios nos está castigando. Como quiera que haya sido, estamos en pandemia y hay que cuidarnos. Y el Evangelio no ha cambiado. No hay permisos, no hay restricciones. El Evangelio es el mismo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Permanezcan en mí. Estamos llamados, aunque estemos afrontando una crisis mundial. Recordemos que nuestros abuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial y los abuelos de nuestros abuelos la Primera Guerra Mundial. Crisis que han sido superadas. Vivimos una nueva crisis. Vamos a superarla. Se va a ir, se va a ir. Hoy no, mañana tampoco. ¿Qué nos toca? Ser cristianos. No inventarnos paranoias. Seguir en la fe. Seguir caminando, permanecer en el amor de Dios. La pandemia ha puesto de manifiesto que los seres humanos somos como una moneda en la que encontramos dos caras. Por un lado tenemos sentimientos nobles y solidarios, valoramos la vida de los demás y somos capaces de servir generosamente a las personas frágiles. Somos capaces de compartir y sentirnos unidos a toda la humanidad. Sí, todos hemos tenido estos sentimientos. Sin embargo, también experimentamos el otro lado de la moneda. Vemos a las otras personas como desconocidos y a veces como amenaza, por los que nos distanciamos y los rechazamos. Para evitar problemas somos indiferentes ante el dolor de las personas y llegamos a ser fríos. Vemos primero por nosotros y muchas veces no nos alcanza para ver a los demás, aceptando dejar tirado por el camino al que no es capaz de seguir el paso. Si les recuerdo la parábola del buen samaritano, es pura coincidencia. El Señor ya dijo todo lo que tenía que decirnos. Ahora nos toca a nosotros vivirlo. Todos tenemos esa misma realidad. Todos, absolutamente todos. Somos buenos y a veces nos gana el egoísmo. Somos malos y nos gana la bondad. La lucha que hay en nuestro corazón. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe perfectamente. Ven, te invito a que permanezcas en mí. Qué bueno es nuestro Señor, que no nos abandona en las crisis, que no nos abandona en esa dualidad en la que vivimos, en esa lucha interna de cada uno de nosotros. Las razones de estas dos caras de la moneda es porque estamos animados por el Espíritu Santo, que nos hace capaces de vivir y actuar como Jesús, pero al mismo tiempo somos personas frágiles y heridas por el pecado. Esto que provoca que rechacemos los impulsos del Espíritu y dejemos de vivir el proyecto al que Dios nos ha invitado. Vivir en comunión amorosa con Él y en unidad fraterna con los hombres. ¿Se nos olvida? Sí. Pero pues para eso es la Cuaresma. Para eso son estos ejercicios. Para sacudirnos, sacudir la conciencia, sacudir el corazón y retomar el buen camino. El pecado, dejar de creer a Dios. De creerle a Dios, perdón. Aquí vamos a ver pues estas realidades, somos templos del Espíritu, pero pues nuestros pecados, esa lucha se estira y afloja. ¿Qué es lo que hace el pecado? Pues dejamos de creerle a Dios.
Y fíjense lo que dice San Juan: permanezcan en mi amor, cumplan mis mandamientos, cumplan mi voluntad. El pecado hace lo contrario. La Iglesia ve con mucha claridad que el mal que padece la humanidad no puede provenir de Dios, pues es bondad y amor. En el Génesis leemos que al terminar la creación, vio Dios que todo era bueno. Si decimos que Dios es malo, o que nos castiga, o que de ahí proviene algo mal, cuidado, es una herejía. Dios es bondad, Dios es amor. Entonces, ¿qué pasa con el problema del mal? Un gran problema discutido por filósofos y teólogos, y que nosotros lo vivimos, absolutamente todos. Cuando este libro, Génesis, trata de explicarnos en qué consiste el misterio del pecado, nos narra que Adán y Eva dejaron de creerle a Dios y dudaron de su palabra. En lugar de esto, le creyeron a la serpiente. La prohibición de comer la fruta es posterior a la desobediencia. Es el marco simbólico para describir cómo el ser humano llega a desconfiar de la propuesta de Dios que le ha hecho al hombre, vivir una comunión de vida con su Creador, y una trágica consecuencia: el sarmiento no puede vivir si no está unido a la vida. La Sagrada Escritura es la misma historia, es la misma historia de la salvación. Es tu historia y es la mía. El pecado original no es un pecado que se cometió una vez y ya. Es un pecado que vivimos todos los días. Creerme más que Dios, y que yo puedo tomar mis decisiones, yo puedo juzgar, y yo quiero mover el mundo de una manera mágica, que se haga mi voluntad y no la tuya. Ese es el pecado original. Es que no deberían de pasar así las cosas. Es que esta persona es así. Es que yo soy bueno, los demás son malos. Y empezamos a retomar el pecado original: desobedecer a Dios, creernos más que Dios. Toma de este fruto y serás como Dios. ¿Cómo no? Claro que sí. Lo podríamos negar, pero estos ejercicios es para meditarlo, y al final de cuentas todo brota de esto: desobedecer la palabra de Dios, desobedecerlo. Permanezcan en mi amor, dice San Juan. Empieza todavía el mal en el mundo. Esta desconfianza se traduce en un rechazo a Dios mismo y a la vida que de Él mana. Como consecuencia, el hombre es incapaz de vivir en comunión con los demás, y entra la muerte en la historia de los hombres. Esto se expresa con el asesinato de Abel por manos de Caín. Aunque las consecuencias del pecado son catastróficas, el texto sagrado nos da esperanza, pues nos revela que el pecado será vencido cuando la serpiente sea aplastada. Dios no nos abandona. El pecado original sigue ahí. ¿Por qué Caín mató a Abel, su hermano? El pecado original tiene mucho que ver. Resumiendo, el pecado tiene su origen en dejar de creerle a Dios, dudando de la relación de confianza y de amor filial que Él nos propone. Como consecuencia de esta ruptura, el corazón del hombre queda herido y es incapaz de ver a los demás hombres como ayuda adecuada, como semejantes, cayendo en la tentación de dominar y servirse de los demás. Corrupción, egoísmo, mentiras, lujuria, abusos. Es el pecado original que nos tiene heridos. Dios no nos deja solos. La serpiente está siendo aplastada. Vamos a ser liberados. Permanezcan en mi amor y darán frutos. Vamos a creerle a Dios, vamos a tener confianza en Él,
ha hecho una alianza nueva y eterna con Cristo. Y Él nos invita a estar unidos. Inciso B, desconfiar de Dios. ¿Por qué Dios permite la pandemia y se calla? Preguntas que consciente o inconscientemente nos hemos hecho. De alguna manera es válido el clamor del pueblo, el clamor de un corazón necesitado. Dios no se enoja. No, Dios no se enoja. Él sabe lo que estamos viviendo en este momento. El Señor sabe de nuestro estrés, de nuestros llantos, de nuestra desesperación. El Señor lo sabe. Él prefiere que te desahogues en Él a que te desahogues en el hermano. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que Caín y Abel. Abel se desahogó en Dios, Caín se desahogó en su hermano. Esa es la diferencia. Vamos a adentrarnos más fibras sensibles. Es un pueblo que sufre, es un pueblo que se ha enfermado, es un pueblo que ha muerto. Vamos a seguir, vamos a entrarnos en esta cuaresma. Para esto son estos ejercicios. Todos conocemos a personas que se han contagiado del coronavirus. Algunos de ellos la han pasado muy mal y desgraciadamente muchos lloran al fallecimiento de un ser querido. Sabemos que somos frágiles y en cualquier momento nos podemos enfermar. Por más que queremos enfrentar la pandemia con ánimo, experimentamos miedo, cansancio, dolor y estrés. Queremos confiar en Dios, pero eso es más fácil decirlo que vivirlo. Queremos poner todos en sus manos, pero en el fondo nos sentimos inseguros. Cuando experimentamos el dolor, no es fácil entender por qué Dios permite la pandemia. No sabemos si es correcto pedir el milagro de que sane a las personas que queremos y están enfermas, y nos preguntamos, ¿qué significa creer en Dios y confiar en Él en este tiempo en que vivimos? Hasta aquí llegamos. Nuestros límites. Podemos llegar a la Luna, ahorita ya estamos llegando a Marte. Podemos llegar de un continente a otro en horas. La tecnología, la medicina, tantas cosas que la humanidad puede hacer. Pero cuando llegamos al dolor, a la enfermedad y a la muerte, hasta ahí llegamos. Esos son nuestros límites. El pagano ahí llega. En nuestros límites sabemos que después continúa Dios. Esa es la diferencia entre la fe y el que no cree. Esa es la diferencia del que confía en Dios y el que lo rechaza. Los límites de nuestra existencia misma. Nuestra fe nos pide crecer y confiar en Dios, que es Padre misericordioso, que siempre está al pendiente de nosotros. Creer y confiar en Jesús, que viene a darnos vida en abundancia, se compadece de los que sufren. Creer y confiar en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Sin embargo, la fe no es algo que cada persona pueda conquistar con su esfuerzo. No se trata simplemente de convencernos de creer. La fe es un don que hay que pedirlo en oración y que recibimos cuando escuchamos con apertura la palabra de Dios en medio de la comunidad eclesial. Ya sea aquí presentes, ya sea a través de las redes sociales, estamos unidos en la iglesia. Permanezcan en mí, dice el Señor. Ahí está. En nuestros límites, ahí está el Señor. Recuerden que el Señor sufrió mucho cargando la cruz. Él se compadece de nuestro sufrimiento. Él se compadece de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. No nos deja solos. Es una realidad que hay que asumirla con madurez, con mucha fe.
Creer en Dios no solamente, tener fe en Dios no solamente es creer en Él, es responderle a Él que nos ha llamado primero. Eso es la fe. Una fe viva, una fe que se puede materializar en nuestra vida diaria. Todo esto no impide que, como Job, nos quedemos ante Dios al ver y vivir tanto sufrimiento. Nos quedamos ante Dios de ver y vivir tanto sufrimiento. La vida de Jesús ilumina el misterio del sufrimiento. Él padeció nuestros dolores y subió a una cruz. Venció a la muerte y ha resucitado. Sabemos que Jesús se identifica con los pobres y con los que sufren. Como creyentes hemos de descubrir en nuestra misma fragilidad y en nuestra experiencia de enfermedad, dolor y pecado un lugar para encontrarnos con Jesús y experimentar la vida nueva que Él nos ofrece. Él viene a nuestra vida herida para darnos consuelo y fortaleza, para hacer de nuestra pobreza y muerte vida resucitada. Lo que nosotros estamos viviendo, el Señor lo vivió el Viernes Santo. Dios no va a dejar que nosotros no vivamos algo que Él no vivió. Sabemos fibras más sensibles. Nadie quiere morir, yo no quiero morir. Pero el Señor murió. Y nosotros vamos a pasar por ese acontecimiento. Y el Señor nos dice, ahí estoy yo. Del otro lado de la muerte, ahí estoy yo. Eso es responderle al Señor que nos llama primero. Eso es fe. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Dice San Pablo. El hambre, la enfermedad, la violencia, la espada. Nada nos va a separar del amor de Dios. La Cuaresma nos sirve para recordar en dónde estamos. Para eso es necesario este alto en la vida. Para eso es necesario enfrentarnos con nuestras realidades, asumirlas con madurez y fe y encontrar a Dios en su palabra, en sus sacramentos, en la oración, en la vida comunitaria. Permanezcan en mi amor. Vamos a dar frutos permaneciendo en el Señor. ¿Dónde está Dios? Dios está en las víctimas de esta pandemia. Está en los médicos y personal de los hospitales que los atienden. Está en todos los que en estos días colaboran y ayudan para enfrentar este problema. Está en los que rezan por los demás, en los que difunden esperanza. Ánimo. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor con nosotros. Como cuando nace un hijo y es una promesa, es una gran alegría, es una gran esperanza. También todos los días nosotros podemos ser testigos de la esperanza que el Señor nos da. La vida continúa. El Señor sigue permaneciendo en nosotros. El Señor nos sigue llamando. Inciso C. Si dudo de Dios, entonces me quedo solo. Individualismo. Esto es algo que cuando estaba yo leyendo los ejercicios espirituales, como que jamás me había pasado por la cabeza. Una vida de fe es una vida comunitaria. Dudar de Dios, individualismo. Si el hombre es capaz de dudar de Dios, va a dudar de todo y de todos. Si no cuento con Dios, ¿cómo puedo contar con los demás? El confiar en Dios me exigirá fe. ¿Qué me exige confiar en los hombres? Después del relato del pecado de Adán y Eva contra Dios, el libro del Génesis nos narra el pecado que comete el hombre contra el hermano, el fratricidio de Caín contra Abel. Es significativo el diálogo que tiene Yahvé, Dios, con Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé.
¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y punto, ahí terminó. Eso le respondió a Dios, y eso es lo que le respondemos a Dios. ¿Yo soy el guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Con esta respuesta Abel renuncia al proyecto de fraternidad que Dios deseaba para los hombres, una sola vid con muchos sarmientos. El sueño de Dios, el proyecto original de Dios, que se realiza en Cristo. A mí me fascina la historia de la salvación porque con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros, Dios sigue haciendo su obra. Dios nos sigue salvando. Aunque le estorbemos, aunque hagamos lo imposible, aunque seamos Herodes, aunque seamos Judas, la historia de la salvación sigue. Dios es grande, nos ama y nos quiere. Aunque es común el anhelo de vivir la unidad entre los hombres, la solidaridad y la fraternidad, en la vida diaria enfrentamos grandes dificultades para superar el individualismo que tanto nos atrae. Tenemos muy arraigado en nuestra cultura el que cada quien debe poder arreglársela solo y salir adelante. Pecado original. Defendemos mucho los derechos de los intereses individuales y no aceptamos el que estos tengan algún tipo de límite. Ejemplo, el bien común, bueno, lo mismo, pecado original. Defendemos la meritocracia, según la cual el éxito se logra, algunos en la sociedad es atribuido a los esfuerzos del trabajo, sin aceptar que el sistema no es equitativo y favorece a los que tienen más recursos. Pecado original. El Papa Francisco comenta que el individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces, si los termina tratando como molestias y la agresividad crece, esto se acentúa y lleva a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu, sálvese quien pueda. Todo lo que estamos viviendo en la pandemia y todos los sentimientos que brotaron, no fue por la pandemia. O esto de que los países ricos tengan las vacunas y los pobres no fue la pandemia. Es algo que hemos arrastrado durante toda la vida, muchas generaciones, o incluso la historia de la humanidad, el pecado original. Es que aumentaron los divorcios, sí, pero no fue la pandemia, fue porque no se supo resolver a tiempo y la pandemia fue un catalizador. Es que ya no te soporto de verte tanto. No fue la pandemia, no fue el confinamiento, fue el interior del corazón que nunca supimos tratarlo a tiempo y pues explotó por el confinamiento, por los cuidados, por la pandemia. El individualismo se ha hecho cultura y todos nos vemos como algo natural. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha puesto esto en crisis, pues como humanidad nos damos cuenta de que si queremos salir adelante, tenemos que hacerlo todos juntos. Lo que el Papa decía pues, en el momento de esa gran oración: todos estamos en la misma barca. Todos en la familia, todos los que viven en la misma casa, están en la misma barca. Lo que le pasa a uno, bueno o malo, le pasa a los demás. Todos estamos en la misma barca, estamos en una comunidad de San Jorge Mártir en San Nicolás. Lo que le pasa a uno, le pasa a todos. No lo entendemos. Yo mis cosas, yo estoy bien, a los demás, a ver, pues que se rasquen como puedan, porque yo ya la hice. Individualismo. El pecado nos ciega cerrándonos en nosotros mismos.
El individualismo que vivimos provoca que todo gira alrededor de nosotros mismos. Nos vamos instalando poco a poco en un mundo egoísta que nos hace creer que es normal verme solamente a mí, permaneciendo ciego para todo aquel que me rodea. El pecado me separa de Dios, de su amor y de los demás. Cuando pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos a la iglesia, es decir, a todos. No, Padre, nadie me vio, nadie sabe que hice esto. Pues es que el pecado te aparta de Dios, te aparta de la comunidad, hay un daño. No permanecemos en el amor de Dios, no permanecemos unidos como las uvas están unidas en un racimo. Para librarnos del pecado, Dios mismo se ha acercado a nosotros como hermano, como prójimo, se ha hecho pobre y ha cargado la cruz. La entrega de su vida en la cruz es la prueba máxima de que podemos confiar en Él. Él es el camino para entrar en comunión de amor con Dios y los hombres. Dios sabe lo que está pasando en nuestro corazón, Dios sabe lo que está pasando en nuestra historia y nos da a su Hijo único. Ya vamos a terminar para vivir la Cuaresma. Les recuerdo lo que les decía al principio. El expositor es el 5 o 10% de este momento espiritual. El 90-95 depende del que lo está viviendo. No se trata de que esté leyendo o que esté contando historias o que esté acentuando esto y aquello, sino lo que está pasando en este momento en mi corazón y en el corazón de la comunidad. Vamos a vivir la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para renovar nuestra vida cristiana a través de un camino de conversión. El sarmiento que necesita ser cortado para que dé más fruto. Para ello necesitamos entrar en nosotros mismos y meditar sobre nuestra vida y los cambios que hay que ir haciendo. Si el sarmiento estuviera vivo, claro que le dolería ser podado. También nosotros hay un dolor al ser podados. Hay una separación, hay una purificación, hay un cambio de vida, hay una adaptación nueva, pero damos más frutos. Si no fuera por eso, las uvas serían pequeñas, nuestros frutos serían pequeños, no alcanzarían ni para ti, ni para los demás, ni para la vida eterna. La Iglesia recomienda que en este tiempo de Cuaresma nos acerquemos al sacramento de la reconciliación que reanime nuestro proceso de conversión. Si por razón de la pandemia no te puedes confesar, realiza un acto de contrición perfecta y abre el don de Dios, que siempre quiere regalarnos su perdón y su paz. Te ofrecemos algunas preguntas que puedan ayudarte a revisar la vida. Les invito a este momento, a los que están aquí, los que nos siguen a través de las redes sociales, que respiremos profundamente y que pongamos estas preguntas en nuestra conciencia y que a través de esta noche, de este día, de esta semana, de esta Cuaresma, y si la Cuaresma no fue suficiente, tienes todo el año, tienes toda tu vida, siempre estamos en conversión. Vamos a respirar y a escuchar las preguntas. Pensemos un poco. ¿Cuál es la atmósfera espiritual de mi vida? ¿Cómo estamos? No podemos hacer un proyecto sin saber primero qué tenemos. ¿Cuál es la atmósfera espiritual de mi vida? ¿Hay sequedad? ¿Se ha perdido algo? ¿Resuena esa voz del Apocalipsis que el Señor nos reclama? ¿Ya no me amas como antes? O ahí estoy en ese camino de conversión y Dios sabe que le estoy echando ganas. Va a depender de cada quien. ¿Cuál es la atmósfera espiritual de mi vida? ¿Cómo vivo mi relación con Dios? ¿Platico con Él? ¿Soy consciente de Él? ¿Mi vida es cristiana?
porque he sido tocado por Él y todo lo que hago, todo lo que callo, todo lo que digo, pues está en sintonía con Él. Este tiempo de pandemia me ha ayudado a crecer espiritualmente, o ahora me ha alejado y me he perdido. Y pues así es el corazón del ser humano. Por un momento teníamos mucho trabajo, teníamos muchos que hacer, teníamos muchas salidas y ¡pum! Se cerró todo. Y qué raro, porque teníamos más tiempo y lo último que hacía era hacer oración. Y las quejas que teníamos antes, ay, quisiera tener un ratito en mi vida para hacer oración, aunque sea 5 minutos. Y de repente tuvimos 24 horas y ni 5 minutos. No se preocupen, es una realidad del ser humano. La Cuaresma sirve para ser conscientes. He sabido poner medios que me ayuden en mi vida espiritual, donde debo ver a Dios y no lo veo. El mundo está cambiando, nuestra espiritualidad también tiene que cambiar, y no me refiero a la doctrina, no me refiero a la relación con Dios, sino a la manera de vivir esa relación. Y pues pongo de ejemplo de algunas parroquias, como la suya, donde yo estuve antes. Pues nos cerraron, vamos a transmitir las misas. Nunca lo habíamos hecho, y en lo personal tuve que aprender, y tuvimos que cambiar. De alguna manera lo logramos. No es lo mismo ver la misa desde casa que venir al templo, claro que no. Pero nos tuvimos que adaptar y de alguna manera estar cerca de la gente, acercarles a Dios, la palabra, que vean el milagro eucarístico, las comuniones espirituales. Nuestra espiritualidad cambió, porque el mundo está cambiando. ¿Cómo comparto mi vida con los demás? Estoy abierto a la voz de las personas con las que vivo, padres, pareja, hijo, hermano, amigos. Recuerden que el pecado nos aleja de Dios y nos aleja de los demás. Si no le hablo a Dios, no le hablo a las personas que están en casa, que revisar el interior. ¿Qué es lo que me pide? Sé compartir mi tiempo, pongo atención a las personas, colaboro en las tareas, valoro lo que los demás hacen, qué es lo que ellos necesitan, qué actitudes personales les causa fastidio, los lastiman. Ay, ¿a por qué te enojaste porque te dije esto? No, pues claro que sabes qué palabras o qué acciones fastidias a los demás. Vamos a revisar el interior, porque no es la persona que está afuera, es lo que está brotando de tu corazón. No es problema del otro, es problema mío. Para eso es la Cuaresma, para ser conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos. De alguna manera, por así decirlo, destruimos, lastimamos. Es el pecado original. Pero el Señor nos ha dado a su Hijo para aplastar a la serpiente. Permanezcan en mi amor. ¿Qué actitudes personales me intereso por lo que les pasa a los demás? Soy consciente de que estamos viviendo un tiempo difícil y que muchas personas están pasando necesidad. He buscado ayuda más allá del pequeño círculo de mi familia. He sabido compartir mis bienes. Preguntas de mucha meditación, de mucha oración. Estamos en Cuaresma. Más oración, más meditación, un alto a nuestras vidas. ¿Qué intereses me mueven en el día a día? ¿Cuáles son mis búsquedas? ¿Qué cosas son las importantes? ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Con qué actividad voy caminando en la vida? Sé agradecer, sé disfrutar las cosas pequeñas, soy amable. Un corazón generoso, un corazón agradecido
Es un corazón lleno de Dios. Le damos gracias al Señor por el pan de cada día. Le damos gracias a Dios porque pues venimos a misa, tenemos estas pláticas. Le damos gracias a Dios por el aire que respiramos. Vamos a empezar con esas cosas sencillas. Le damos gracias a Dios que tenemos una familia, un techo donde vivir, un trabajo, un estudio, aunque sea por la computadora, pero pues ahí ando echándole ganas. Le doy gracias a Dios. Corazón agradecido, corazón generoso, está lleno de Dios. Y parece que nos cobran por darle gracias a Dios y queremos ahorrar mucho. No, es gratis. Sea agradecido y te llenarás de Él, de sus bendiciones. Dios no se va a hacer más grande porque Él es Dios, Él no cambia. Él no se va a hacer más Dios o menos Dios si le agradeces o no le agradeces. Pero que yo sea agradecido, mi corazón está en sintonía con esa fe, con ese permanecer, con ese amor. Gracias. Una bonita palabra. Vamos a decirle a Dios, vamos a decirle a los hijos, a la pareja, a los papás. Estamos en Cuaresma, tiempo de cambio, de renovación. Lo que podemos ver en pantalla pues es una vid seca, porque pues no permaneció unida al tronco, a la raíz. Tal vez nuestra alma se encuentra así en este momento. No te preocupes. Dios mandó a su Hijo único para darnos vida, para permanecer en Él. Como tú, Padre, y yo somos uno, así quiero que ellos y yo seamos uno, permanezcan en mi amor. Y más allá de un trabalenguas, es ser cristianos. Responderle a Dios que nos ha amado y nos llama primero. Que nuestro desierto se convierta en un manantial de oración, de compasión. Y no porque sea un sueño utópico, un sueño, qué bonito sería todo esto. Y no, es porque Dios nos lo pide. Y si Dios nos lo pide es que nos va a dar la gracia para poderlo hacer. Dios nos dará la gracia para hacer oración. Dios nos dará la gracia para ser compasivos. Dios nos dará la gracia para tener esa fuerza, esa sabiduría, ese coraje para seguir viviendo aunque estemos en una crisis, aunque estemos en una pandemia. Permanezcan en mi amor. Pues el día de hoy terminamos con estos ejercicios. Los esperamos el día de mañana también a la misma hora, a través de las redes sociales, aquí en la iglesia. Hay mucho que rezar, hay mucho que mejorar nuestra relación con Dios, con los demás. Recordemos este pasaje bíblico, San Juan capítulo 15, la vid, lo que estaremos meditando durante toda esta semana. Pues que sea mucho provecho, porque es la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Arzobispo nos propone a través de estos ejercicios espirituales, estas meditaciones. Estamos en comunión, que esta comunión se refleje también en nuestra familia, en nuestras comunidades cristianas, y que sigamos adelante. ¿Está feo el asunto? Pues sí, pero soy cristiano y me llamo así porque creo en Cristo, tengo fe en Él. Vamos a permanecer en Él. No vivamos ese individualismo. El Señor ha soñado contigo, el Señor ha soñado con su iglesia, que permanezcamos unidos en Cristo. Vamos a vivir esa unidad, vamos a seguir meditando estos ejercicios y Dios en su gracia nos ayudará.
Vamos a decir, así como estamos sentaditos, vamos a decir esta oración. Vamos a rezarle a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. En ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se portó como hombre. Oh bienaventurado José, hazte Padre de nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Bien, nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los esperamos el día de mañana. Gracias, Padre.